Bendiciones con todos. Tema 251. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, hay de los que persiguen el Evangelio, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 23, versículo del 29 al 36, que dice lo siguiente. Por tanto, he aquí yo os digo, envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La sangre de todos los mártires será demandada de mano de Jesús. Jesús tenía claro que estos hipócritas harían exactamente lo mismo que hicieron con sus antepasados. Él mismo sería martirizado por ellos. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Además, sabía que después de él perseguirían a su iglesia. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Estas palabras se han cumplido literalmente, y esto es así porque detrás de todos estos hombres inicuos está Satanás, el cual odia a Dios y a sus siervos que desde siempre han perseguido. Estos hombres religiosos hipócritas piensan que están haciendo el bien, considerándose a sí mismos personas que están del lado de Dios y le sirven. El diablo los tiene ciegos siguiendo una religión hipócrita que creen que los salvará por cumplir sus ritos religiosos, sin cuidar su corazón que está lleno de lujuria, robo, engaño, odio y toda clase de maldad, disfrazados de un falso celo religioso que los conduce al homicidio de santos hombres de Dios. Esta hipocresía que conduce al homicidio de los santos hombres de Dios, el Señor lo condena fuertemente y se asegura que su sangre será vengada. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá a esta generación. Jesús dice que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías será vengada por Dios, ya que se las demandará. En la Biblia hebrea, el primer libro que aparece en su canon es Génesis, y en este sentido, Abel representa el primer mártir y cuya sangre fue derramada por Caín porque sus obras eran buenas. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 9. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De igual forma, el libro de Crónicas es el último que aparece en su canon, y en este sentido el profeta Zacarías representa el último mártir, el cual fue muerto por el rey Joás, a pesar de que en vida del padre Zacarías, Joiada habría hecho misericordia con él. Miren lo que dice segunda de Crónicas capítulo 24, versículo del 20 al 22. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová,
él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joab no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Algo curioso de este versículo de Mateo 23:35 es que en él se dice que Zacarías era hijo de Berequías, mientras que en segunda de Crónicas capítulo 24, versículos 20 y 22 se nos dice que es hijo de Joiada. Lo cierto es que era hijo de Joiada y algunos opinan que el autor confundió el nombre al momento de redactar su evangelio y quedó de esa manera, de tal forma que las copias futuras lo hicieron diciendo que Zacarías era hijo de Berequías, cuando realmente era hijo de Joiada. Como sea, esto no representa un problema para nosotros que creemos en la Biblia como palabra de Dios, ya que, si bien es cierto, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, sin embargo, este no anuló el estilo de cada autor ni evitó algunos supuestos errores como en este caso. Por ello se dice que la Biblia es un libro divino, pero aún humano también. Al final, el Señor está diciendo que desde Abel, que representa el primer mártir, hasta Zacarías, que representa el último mártir, toda la sangre de los mártires se demanda de manos de los homicidas. Nada quedará impune. A lo largo de la historia humana, los siervos de Dios han recibido persecución así. Elías recibió persecución en los tiempos de Acab, rey de Israel. Primera Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 2. Amos fue rechazado en Israel por su mensaje. Amos capítulo 7, versículos del 12 al 14. Jeremías fue rechazado y encerrado en cárceles por sus profecías. Jeremías capítulo 37, versículo 16. Juan el Bautista fue decapitado por señalar el pecado de adulterio incestuoso de Herodes Antipas. Mateo capítulo 14, versículos del 3 al 10. Esteban fue el primer mártir de la iglesia por dar testimonio de su fe. Hechos capítulo 7, versículos del 55 al 60. Jacobo, el apóstol, hermano de Juan, fue muerto por Herodes Antipa I. Hechos capítulo 12, versículo 1. Pablo subió cárceles y de acuerdo a la tradición murió decapitado. Pedro, según la historia eclesiástica, murió crucificado de cabeza y así sucesivamente. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia fue perseguida y martirizada. Así escuchamos de las muertes de grandes cristianos como Policarpio de Esmirna, Justino Mártir, Eusebio de Antioquía y muchos más. Luego, en tiempos de la Reforma y durante ella, muchos siervos de Dios fueron perseguidos y martirizados por no negar su fe, tal como pasó con Jos Whitfield, Juan Hus, Girolamo Savonarola, Ulrico Zwinglio, William Tyndale, Martín Lutero, entre muchos otros que sufrieron persecuciones por su fe, y muchos sufrieron la muerte por hombres religiosos sobre los cuales la sangre de todos ellos recae y será demandada. Un día el Señor vengará la muerte de todos sus siervos, les dará justicia. En el libro de Apocalipsis se observa una escena donde aparecen los mártires de la gran tribulación clamando por justicia al Señor. Escucha Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo cierto es que ningún hombre inicuo que haya perseguido al evangelio y haya participado en el martirio de sus santos escapará de la condenación eterna. El Señor les cobrará la sangre de todos sus siervos que ha sido derramada. Ninguno de sus mártires quedará en el olvido.
porque Dios reclama de sus verdugos su sangre. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Hay una sentencia clara, muy clara, para aquellos que se oponen al evangelio, para aquellos que persiguen a los que predican la palabra de Dios, para aquellos que ultrajan y levantan calumnias a aquellos que predican la palabra de Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Recibamos el mensaje. Dejemos que el mensaje haga cambio en nuestras vidas y comprendamos las verdades de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por la iglesia, por los amigos, por la familia, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que la haga germinar de manera muy especial, dando fruto al 100 por 1. Y hacemos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.